Hola científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y hace un par de años hice un vídeo en el que explicaba por qué los plátanos son ligeramente radiactivos. Si no habéis visto ese vídeo, os dejo que Ciencia de Sofá del pasado os lo resuma con la cara demasiado cerca de la cámara. El potasio extraído de 50 plátanos es un 42% más radiactivo que la radiación ambiental. Así que, en efecto, los plátanos son ligeramente radiactivos. El responsable de esa radiactividad bananera es el potasio, pero de eso hablaré más adelante. La cuestión es que parece que los plátanos no son el alimento más radiactivo que la persona media puede consumir en su día a día. Ese honor le corresponde, supuestamente, a las nueces de Brasil. Lo curioso, en este caso, es que el elemento responsable de esa radiación no es el potasio, como ocurre con los plátanos. Las nueces de Brasil son especialmente radiactivas porque, además de potasio, contienen pequeñas cantidades de otro elemento que es muy radiactivo llamado radio. Ahora bien, ¿por qué un fruto seco iba a necesitar un elemento tan radiactivo? Bueno, es que no lo necesitan. Los árboles que producen las nueces de Brasil tienden a acumular grandes cantidades de un elemento llamado bario que no es radiactivo. Como el bario y el radio tienen un comportamiento químico similar, las raíces de estos árboles también absorben el radio si en el terreno en el que crecen entran en contacto con este elemento. Dicho esto, mi objetivo de hoy es medir cómo de radiactivas son las nueces de Brasil en comparación con otros frutos secos y de paso intentar comprobar si contienen radio. Ahora bien, la cantidad de radio que hay en cada terreno depende de las condiciones geológicas que hay en cada lugar del planeta. Así que para incrementar nuestras probabilidades de éxito, tendremos que conseguir unas nueces de Brasil que vengan del lugar del mundo donde más radio tienden a acumular. Y parece que ese lugar es Brasil. Por tanto, para hacer este experimento he comprado unas cuantas nueces de Brasil que vienen específicamente de Brasil y como fruto seco de control he comprado unas avellanas. Pero bueno, medir la radiación de las nueces de Brasil es bastante más complicado que medir la radiación de los plátanos. Me explico. El 0,012% de los átomos de potasio que nos rodean son potasio 40. Este isótopo del potasio tiene la particularidad de que la combinación de protones y neutrones que alberga su núcleo no es estable. Dicho de otra manera, los átomos de potasio 40 son radiactivos. Por tanto, cualquier alimento que contenga potasio también contendrá un poco de potasio 40 y será ligeramente radiactivo. Y eso incluye a los frutos secos. Dicho esto, los átomos de potasio 40 pueden ganar estabilidad de dos maneras. La mayor parte de las veces se convierten en un átomo de calcio transformando uno de sus neutrones en un protón y expulsando una partícula beta, o lo que es lo mismo, un electrón. Sin embargo, el núcleo del potasio también puede ganar estabilidad absorbiendo uno de los electrones que lo rodea y convirtiendo uno de sus protones en un neutrón. Esta transformación va acompañada de la emisión de un rayo gamma y el átomo de potasio se convierte en argón. El caso de las nueces de Brasil es un poco distinto porque no solo contienen potasio que emite partículas beta y rayos gamma, sino también átomos de radio que tratan de ganar estabilidad convirtiéndose en átomos de radón. Y eso lo consiguen expulsando de su núcleo una partícula alfa, un grupo de dos protones y dos neutrones. Esas partículas alfa, partículas beta y rayos gamma que salen disparados de los núcleos de los átomos son los tres tipos principales de lo que se conoce como radiación nuclear. O sea que para poder comparar la radiación que emiten las avellanas y las nueces de Brasil, voy a necesitar un instrumento que sea capaz de medir todos los tipos de radiación. El problema es que mi contador Geiger viejo solo detecta partículas beta y rayos gamma, pero no partículas alfa. Así que parece que me voy a tener que comprar un contador Geiger nuevo para poder hacer este experimento. La verdad es que hace tiempo que tenía puesto el ojo sobre uno que tiene buena pinta, que se llama Radiascan 701A. El problema es que se me sale un poco de presupuesto, así que por desgracia me temo que habrá que cancelar el... У меня пакет для науки на диване. Mis disculpas, pero no le entiendo. ¿Podría usted...? Сука, блядь. У меня пакет для науки на диване. Es que no sé qué quieres decir. Bueno, vale. Mira, pero si la buena gente rusa de Radiascan me ha enviado uno de sus contadores. Y además parece que no solo detecta partículas alfa, sino que también puede medir cada tipo de radiación por separado. ¡Qué majos son! Voy a dejar un enlace a su web en la descripción del vídeo. Pero bueno, ahora que tenemos el instrumento adecuado, vamos a ver qué pasa cuando colocamos este contador sobre un montón de nueces de Brasil. Como veis, la cifra que muestra el Radiascan tiene asociado un margen de error. Este margen va disminuyendo con el tiempo a medida que el contador registra cada vez más datos hasta que llega a un mínimo de un 10%. El caso es que el contador detecta 0,136 microsieverts por hora alrededor de las nueces de Brasil. En cambio, sobre las avellanas registra una cifra más baja de 0,102 microsieverts por hora. Pero en términos de radiación, ¿eso es mucho o poco? Bueno, he alejado los frutos secos del contador para medir la radiación ambiental que hay en mi casa y parece que ronda los 0,101 microsieverts por hora.
Eso significa que las nueces de Brasil y las avellanas solo están proporcionando 0,035 y 0,01 microsieverts por hora adicionales. De hecho, me podría pasar el día con la cara pegada a estos frutos secos que la dosis radiactiva a la que estaría expuesto seguiría siendo inferior a la media mundial de entre 0,17 y 0,39 microsieverts por hora. O sea que podéis seguir comiendo frutos secos con total tranquilidad porque la cantidad de radiación que emiten es mínima comparada con la que experimentamos en nuestro día a día. En cualquier caso, las cifras que hemos obtenido sugieren que las nueces de Brasil son entre un 30 y un 40% más radiactivas que las avellanas o que el ambiente. Entonces, ¿ya está? ¿Ya hemos demostrado que las nueces de Brasil son más radiactivas y que contienen radio? No, aún no. Lo que hemos estado midiendo hasta ahora es la emisión radiactiva total de los frutos secos. Eso significa que nuestro contador no estaba distinguiendo entre partículas alfa, partículas beta o rayos gamma, sino que estaba midiéndolo todo al mismo tiempo sin diferenciarlos. Para poder descubrir si las nueces de Brasil realmente contienen radio, tendremos que medir por separado cada tipo de radiación que emite cada fruto seco. Hay que tener en cuenta que cada tipo de radiación que he explicado hasta ahora tiene una capacidad de penetración diferente. Las partículas alfa son tan fáciles de detener que una hoja de papel basta para bloquearlas. Las partículas beta pueden pasar a través de una hoja de papel, pero no de una lámina de metal. En cambio, la radiación gamma es capaz de atravesar tanto el papel como la lámina de metal sin ningún problema. Dicho esto, el Radiascan mide la radiación a través de la apertura que tiene en la parte trasera. Incluso se puede ver el disco de mica que protege el tubo lleno de argón que detecta la radiación. Hasta ahora he estado tomando los datos con la tapa trasera abierta, así que tanto las partículas alfa y beta como los rayos gamma podían llegar hasta el detector porque no había ningún obstáculo que se lo impidiera. Ahora bien, si colocamos una lámina de papel entre la muestra y el contador, las partículas alfa que salen de los frutos secos ya no pueden llegar hasta el detector porque el papel las bloquea. Ahora la lectura del contador solo refleja la dosis combinada de las partículas beta y los rayos gamma que emite la muestra. Pero además la tapa del Radiascan incluye una lámina de metal que también bloquea las partículas beta. Por tanto, cuando se coloca esa parte de la tapa frente al disco, el contador solo detecta los rayos gamma. Que, por cierto, la mayoría de esos rayos gamma son radiación ambiental. La cuestión es que restando las diferentes lecturas podemos calcular cuánta radiación de cada tipo está emitiendo la muestra. Si a la emisión total le restas la beta y gamma, obtienes la emisión debida a la radiación alfa. Si a la lectura de radiación beta y gamma le restas la lectura de rayos gamma individuales, obtienes la emisión beta. Pues bien, después de medir todos estos parámetros, obtuve las siguientes cifras. De los 0,136 microsieverts por hora de las nueces de Brasil, 0,024 provienen de partículas alfa, 0,015 de partículas beta y 0,097 de rayos gamma. En comparación, las avellanas emiten 0,002 microsieverts por hora de partículas alfa, 0,005 de partículas beta y 0,095 de rayos gamma. Aunque de nuevo la mayor parte de esos rayos gamma son radiación ambiental. El Radiascan también tiene dos modos que permiten estimar cuántas partículas alfa y beta emite cada centímetro cuadrado de una muestra cada minuto, usando el mismo método de restar las lecturas de distintos tipos de radiación. Usando esta opción, parece que las nueces de Brasil emiten 2,9 partículas alfa y 1,9 partículas beta por centímetro cuadrado y minuto, y las avellanas emiten tan solo 1,5 y 1,2. Estos números sugieren que, efectivamente, las nueces de Brasil emiten más partículas alfa que las avellanas. El problema es que tampoco nos podemos fiar demasiado de estos números porque hay que tener en cuenta que tanto el potasio como el radio radiactivos representan una fracción minúscula de la masa de estos frutos secos. La mayor parte de la masa de estos frutos secos consiste en proteínas, carbohidratos, fibra, grasas y agua. Por suerte para nosotros, estas sustancias no son radiactivas, pero son un incordio para nuestro experimento porque absorben las partículas alfa y beta que emiten los átomos de potasio y radio que están desperdigados entre ellas. Como resultado, esa radiación no puede llegar hasta el contador y no está quedando registrada. Si queremos comparar bien la radiación y el contenido en elementos radiactivos de las nueces de Brasil y las avellanas, tendremos que deshacernos en la mayor medida posible de todas esas sustancias que no son radiactivas y que bloquean la radiación del radio y del potasio. Así que creo que va a tocar prenderles fuego. Lo primero que hay que hacer es introducir los frutos secos en un hornillo y subir la temperatura al máximo. El calor elimina toda el agua que contienen, pero además también descompone químicamente todas esas proteínas, la fibra, los hidratos de carbono y las grasas, porque las moléculas orgánicas de estas sustancias están hechas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A altas temperaturas, esas moléculas se dividen en pedazos más pequeños y pierden gran parte de su hidrógeno y su oxígeno. Por tanto, en cuanto toda esa materia orgánica de los frutos secos se descompone, lo que queda es un material parecido al carbono
carbón que está compuesto mayoritariamente por carbono y que conserva los elementos metálicos como el calcio, el magnesio, el hierro, el potasio y el radio. El siguiente paso es prenderle fuego a este material carbonizado para que la reacción de combustión oxide las diferentes sustancias que contiene. Por ejemplo, la combustión del carbono sólido lo convierte en monóxido y dióxido de carbono gaseosos que abandonan la masa sólida convertidos en gases. De esta manera, cuando el material acabe de arder, lo que quedará será una ceniza que contendrá sustancias orgánicas que no han ardido y los elementos metálicos oxidados por el fuego, incluyendo los óxidos de potasio y los óxidos de radio. Y por fin, aquí tenemos las cenizas de las avellanas y las cenizas de las nueces de Brasil. Para que os hagáis una idea de la cantidad de material no radiactivo que se ha eliminado durante la combustión, inicialmente tenía 500 gramos de cada fruto seco y ahora las cenizas de las avellanas pesan 17 gramos y las cenizas de las nueces de Brasil pesan 22 gramos. O sea que se han eliminado casi 480 gramos de materiales no radiactivos. Pero bueno, estas cenizas deberían contener la mayor parte del radio y del potasio radiactivos que había en los frutos secos, así que vamos a medir su radiación para ver si realmente hemos logrado concentrar estos elementos radiactivos. Empecemos por las cenizas de las nueces de Brasil. Su emisión total es de 0,338 microsieverts por hora, una cifra 2,5 veces superior a la que habíamos medido antes de quemarlas. De esos 0,338, 0,110 son partículas alfa, 0,144 son partículas beta y 0,104 son rayos gamma. O sea que la emisión alfa y beta de las cenizas de las nueces de Brasil se ha multiplicado por 4,6 y 9,6 respectivamente. En el caso de las cenizas de las avellanas, la emisión total solo se ha duplicado, alcanzando los 0,203 microsieverts por hora. Descompuesto por tipos de radiación, 0,020 son emisión alfa, 0,098 son emisión beta y 0,085 son emisión gamma. O sea que la emisión alfa y beta de las avellanas se ha multiplicado por 10 y por 19 tras reducirlas a cenizas. En cuanto al recuento de partículas alfa y beta por centímetro cuadrado, el de las cenizas de las nueces de Brasil es 6 veces mayor que antes en los dos casos y el de las avellanas se ha multiplicado por 7 y por 5 respectivamente. ¿Y qué información podemos sacar de estos resultados? Bueno, en primer lugar, las cenizas de las nueces de Brasil parecen ser un 60% más radiactivas que las cenizas de las avellanas, pero además también emiten 5,5 veces más radiación alfa. Esto parece indicar que las nueces de Brasil efectivamente contienen algún tipo de elemento radiactivo que emite partículas alfa, y eso encaja con la idea de que contienen radio. Pero curiosamente, la emisión beta de las cenizas de las nueces de Brasil también es superior a la emisión beta de las cenizas de las avellanas. Y esto es curioso porque en principio los dos frutos secos deberían contener la misma cantidad de potasio. Sin embargo, sospecho que el origen de esa radiación beta adicional que emiten las nueces de Brasil también podría estar en el radio, aunque de manera indirecta. Cuando el radio 226 expulsa una partícula alfa de su núcleo, el átomo pierde 2 neutrones y 2 protones y se convierte en un átomo de radón 222. El radón emite otra partícula alfa y se convierte en polonio 218, que hace lo mismo y se transforma en plomo 214. Pero ojo, porque el plomo 214 gana estabilidad emitiendo una partícula beta. Después de emitirla se convierte en bismuto 214, que a su vez emite otra partícula beta y se transforma en polonio 214. Esta cadena de transformaciones y emisiones de partículas alfa y beta continúa hasta que el átomo de radio original se ha convertido en uno de plomo 206, un isótopo que es estable y que por tanto ya no se transforma en otros elementos. O sea que mi hipótesis es que los átomos de radio que contienen las nueces de Brasil se están transformando constantemente en otros elementos químicos radiactivos que también son inestables y que para ganar estabilidad emiten partículas beta en lugar de partículas alfa. Por tanto, las nueces de Brasil no solo contendrían potasio, que emite partículas beta, sino también otros elementos químicos más pesados que emiten más partículas beta adicionales. Ahora bien, ¿tengo alguna manera de comprobar que esa hipótesis es correcta? Bueno, por un lado podría enviar una muestra de la ceniza a un laboratorio para que hiciera un análisis exhaustivo, pero la presencia de radio en las nueces de Brasil que vienen de Brasil está documentada en estudios científicos. Así que, independientemente de mis hipótesis, diría que podemos afirmar que mis cenizas de nueces de Brasil contienen radio. Ahora bien, ¿podemos afirmar que las nueces de Brasil son el fruto seco más radiactivo que existe? Bueno, para eso tendría que repetir el mismo experimento con todos los tipos de frutos secos del mundo, y eso es algo para lo que no tengo ni la paciencia, ni el tiempo, ni las ganas, pero, aún así, viendo lo radiactivas que han sido mis nueces de Brasil en comparación con las avellanas que he comprado, y teniendo en cuenta que a priori los frutos secos en general no deberían contener otros elementos radiactivos, además del potasio, yo diría que las nueces de Brasil son uno de los alimentos más radiactivos que consume un ser humano medio en su día a día. En realidad, a mí me viene bien que estas nueces de Brasil que he comprado tengan indicios de contener radio, porque algunos me habéis insistido bastante en que debería morder algún elemento radiactivo. Así que nada, aquí tenéis lo que queríais. Ciencia de sofá masticando radio.
Hasta la próxima. Bueno, ¿has terminado por fin? Ostras, ex sargento del humor, perdona por hacerte esperar. Voy a ir directo al grano. Nuestro universo se está solapando con otro universo y eres la única persona que nos puede ayudar. ¿Crees que podrías ir a la cárcel del humor y recuperar el intercambiador interdimensional del becario para que podamos evitarlo? Me gustaría ayudaros, de verdad, pero es que perdí el acceso a las celdas de la cárcel del humor en cuanto abandoné el cuerpo. Lo siento. Bueno, a ver, a alguien tienes que conocer que nos pueda echar una mano. De nuevo, es que lo siento mucho, pero el universo con el que nos estamos solapando es el universo pirata. Vale, eso son palabras mayores. Déjame hacer una llamada, un momento. ¿Alcatraz del humor? Hola, alguacil del humor. ¿Ex sargento del humor? Que me aspen. Es una pena que dejaras el cuerpo. Esta prisión nunca ha estado tan vacía. Bueno, esa es una época de mi vida que ya quedó atrás. Escucha, te llamaba para pedirte un favor. ¿Crees que podría hablar con el último prisionero que traje a la cárcel del humor? Lo siento, ex sargento del humor, pero sabes que no te lo puedo permitir porque ya no estás en el cuerpo. Ya lo sé, pero es que no estamos hablando de unos cuantos chistes malos. Está en juego la vida de mucha gente. Bueno, si tanto necesitas hablar con ese prisionero, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Podrías traer un poco de ese material que tú sabes? ¿De qué tipo de material estamos hablando? Sí, ya sabes, ese material que aquí es ilegal, ese que te da la risilla. Ah, vale, ya entiendo. ¿Y bien? Nunca pensé que diría esto, pero ciencia de sofá, necesito el peor chiste que se te ocurra. No sé, es que así con las prisas no se me ocurre nada, pero tal vez nuestros espectadores nos puedan ayudar dejando el peor chiste que conocen en los comentarios. Recordad, el destino de la Tierra está en vuestras manos.